Econométricos. Esto es la pretensión del ser humano de querer predecir el futuro, lo cual está bastante bien. Existen varios caminos, uno es el de la prospectiva. El econométrico es una de las variantes de la prospectiva. Hay diferentes tipos de métodos econométricos. Esto nos permite ver a través de una ecuación que va a tener en cuenta la historia de cómo está vendiendo ese negocio, cómo influyeron los diferentes factores para poder predecir cuáles son las variables que más lo impulsan y qué podemos esperar de él en el futuro. Cuando te agarra un Irene, por ahí el econométrico, ¿no? Es esa por ahí, a diferencia de la prospectiva, que por ahí uno puede plantear muchos escenarios en donde alguna variable cualitativa puede cambiar todo, por eso es que siempre se complementan. Fidel, de arriba, acá está, de Manger. Él nació en Perú, trabajó mucho tiempo en Argentina, estudió en México, es una suerte de consultor regional, es un especialista en el desarrollo de modelos econométricos, en su aplicación en realidad. Hicieron una maravillosa redacción titulada, parezco ya Marcos Musto, primer modelo econométrico para el mercado del vino en la Argentina, ¿no? Todo contento Mendoza, muy bien. Fidel Larriba Cruz y Pablo Lauro. Hoy Fidel Larriba va a cargar la cruz solo, porque Pablo no lo veo, así que bueno, los dejo con él. Gracias, buenas tardes. Bueno, en principio me hubiera gustado tener aquí a mi costado al cliente, ¿sí? A las personas del Fondo Vitivinícola de Mendoza. Lamentablemente por una cuestión de agenda no pudieron llegar para esta presentación. Este es un trabajo que nosotros realizamos hace 2 años atrás. Venimos haciendo modelos econométricos en la región y en el mundo, en realidad, a través del área de Analytics en Manger hace más de 10 años atrás. Este es un trabajo bastante interesante que lo presentamos aquí en el Congreso porque no habla específicamente de un producto o de una marca. Normalmente los modelos econométricos están desarrollados sobre desarrollo de marcas o productos. En este caso analizamos una categoría en general. Para nosotros fue un desafío bastante interesante e importante, porque si pensamos en la Argentina y todos los extranjeros que están presentes acá, hablamos o pensamos o lo relacionamos con 2 categorías o 2 sectores emblemáticos para el mercado argentino, ¿no? Uno es obviamente la carne y otro es el vino. Para nosotros era todo un reto y un aprendizaje involucrarnos en este mercado. Especialmente para mí al ser extranjero y no conocer mucho sobre este mercado, ¿no? Como les comentaba Eduardo, rápidamente, no voy a detenerme mucho en esto. Lo que buscamos puntualmente con un modelo econométrico es conocer en realidad las variables de marketing, las variables macroeconómicas, las variables de comunicación y todas aquellas variables exógenas que se involucran y que determinan una ecuación que da como explicación finalmente las ventas, ¿no? Lo que buscamos aquí es tratar de explicar todos aquellos elementos que intervienen dentro de las ventas de una determinada categoría para darle un peso matemático específico a cada una de estas variables y posteriormente, en función al análisis de la historia, generar las estimaciones o predicciones hacia el futuro con los niveles de error, obviamente, que esto conlleva a partir del análisis de todos los datos estadísticos. No voy a entrar mucho en este detalle, puntualmente les cuento un poco lo que significaba hacer un modelo econométrico para el mercado del vino. El Fondo Vitivinícola de Mendoza es un fondo mixto, donde participan, una mesa mixta donde participan entes del gobierno, de los gobiernos regionales de las zonas productoras de San Juan, Mendoza, etcétera, etcétera, productoras de uva y de vino, y por otro lado los bodegueros y las empresas comercializadoras de vino, ¿no? Al ser muchos los jugadores, las personas involucradas en este negocio, y luego de venir desarrollando toda una campaña de comunicación para impulsar el consumo del vino a nivel interno, y van a ver las razones del por qué esto, hace 5 años atrás
necesitaban dar un paso más que les permitiera conocer cuáles son las razones de por qué se consume en términos de ventas, por qué se vende vino en la Argentina, ¿no? Cuáles son las variables que influyen en esto, qué variables exógenas participan en este sentido para explicar el consumo de vino en la Argentina. Es importante este dato, es importante mencionarlo porque cuando hablamos de vino hablamos de diversidad de productos, ¿no? Hablamos desde el vino en cartón, el vino en tetra, el vino de baja gama, de media gama y de alta gama, vino desde 150 mangos hasta 12, 17 pesos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pretendimos con este análisis también es segmentar la información que teníamos para hacer un análisis. Es cierto, primero hicimos un análisis de un modelo agregado para conocer cuáles eran las variables que afectaban el negocio del vino en general, pero luego tuvimos que segmentarlo y hacer modelos para cada una de estas gamas. La base de información en función a los cortes, ¿sí? Los cortes que tenía la data. Esto es simplemente un modelo conceptual para entender. Nosotros participamos desde la comunicación en Mindshare, desarrollándole la estrategia de comunicación a la campaña Vino Argentino, ¿no? Entonces, sabemos que la publicidad genera recordación, esto a su vez genera consideración de compra y esto tiene un efecto indirecto, digamos, sobre las ventas, pero hay una serie de elementos y variables más que influyen en las ventas. Y no solamente nuestros, sino de los competidores. Los competidores están haciendo lo mismo y por otro lado tenemos también el entorno macroeconómico y cultural, ¿no? Hay algunas variables exógenas, culturales o de tendencias que también afectan a nuestro negocio. Entonces la idea era ponerle un peso cuantitativo a cada una de estas variables, lo más cercano a la realidad posible, y tratar de establecer cuáles son esas variables que influyen en la venta del vino. Tuvimos muchas fuentes de información, ¿sí? Lo que pretendemos aquí, como les decía hace un momento, es primero vamos a analizar la historia, ¿sí? Lo más importante en el desarrollo de un modelo econométrico, más allá de las variables que le podamos incorporar al modelo, es la data hacia atrás, el histórico que podamos alimentar el modelo, porque lo que hacemos es estudiamos la historia para luego tratar de predecir el futuro, ¿ok? La base de información fue información que nuestro cliente compraba a nivel de CCR, una muestra representativa. Ustedes conocen la elaboración de estos informes a nivel de auditoría de negocios. Obviamente toda esta información la tuvimos que validar con otras fuentes externas, como por ejemplo la información del INB, el Instituto Nacional del Vino, que tiene información de los despachos de vino de los últimos 30 años, y si los apuramos nos dan más información, así que eso a nivel del universo total de la información que requeríamos para cruzarla y tener la información de CCR como fuente de datos base para el desarrollo del modelo lo más calibrado posible, ¿sí? Porque no solamente necesitábamos la información de ventas, sino también, como íbamos a abrir el modelo en 4 grandes gamas, era importante tener las ventas inclusive por variedad de producto. Cruzamos mucha información, muchos datos, como les menciono ahí, ¿sí? Fuimos a también otras cámaras y otras instituciones para recoger información. La idea es, como les repito, reconstruir el pasado a partir de todas las informaciones. Por eso no solamente nos abocamos a analizar la venta de vino en sí, sino también de algunas categorías complementarias o sustitutas del mercado, como son, por ejemplo, la cerveza, las bebidas sin alcohol, etcétera, etcétera. Esto es un poco cuál fue el proceso de trabajo, simplemente para tenerlo como muestra. Definimos las variables. Este es un trabajo que se desarrolla muy de cerca con el cliente, ¿no? Porque nosotros podemos tener a los estadísticos y los econometristas con mayor experiencia, pero la sensibilidad del negocio y los que nos pueden
validar que las hipótesis que vaya arrojando el modelo son correctas o no, es el cliente, con lo cual cada una de estas etapas lo desarrollamos en workshops directamente con cada uno de nuestros clientes, con cada uno de los actores del Fondo Vitivinícola de Mendoza, que colaboraron bastante bien con toda la información que necesitábamos y con todas estas reuniones para validar cada uno de los datos que nos arrojaba el modelo. Lo primero que hicimos era analizar las diferentes tendencias por gama. Esta es la información corrida de toda la data histórica que teníamos. Este modelo se construye a partir de una data histórica que va desde enero del 2006 hasta abril del 2009. O sea, estamos hablando de casi un poco más de 3 años. Digamos, en toda la fuente de información de CCR, donde teníamos inclusive por cada una de las variedades de producto, ¿no? Cuando íbamos a la fuente del INB, que es ya el total del universo del mercado del vino en la Argentina, teníamos información histórica con mucho más data histórica. Por otro lado, aquí lo que tenemos es cada uno de la composición y el comportamiento de cada una de las categorías que analizamos, ¿no? Esto es vino baja gama, por otro lado vino tetra, que tiene un comportamiento totalmente diferente. Para que tengan una idea, y son algunos resultados que vamos a ver posteriormente del mercado del vino, entre tetra y vino de baja gama, la Argentina se consume el 85% de lo que se consume de vino en la Argentina, con lo cual, con esta tendencia negativa obviamente del vino de baja gama y esta tendencia negativa del vino en tetra, prácticamente tiraba hacia abajo digamos, la tendencia en general del mercado, ¿no? Aquí lo que analizábamos era las diferentes estacionalidades, el comportamiento en aquellos momentos o picos, momentos claves de consumo de la categoría, etcétera, etcétera. Un análisis muy interesante que hacemos, y aquí lo pueden observar, es de los últimos 20 años, cómo ha ido evolucionando el consumo de la cerveza versus el consumo del vino en la Argentina, y cómo posterior a la crisis del 2001, en realidad la cerveza le gana mucho terreno al vino, ¿no? Y todo lo que ha sucedido aquí en estos últimos 20 años, y ustedes como investigadores no me dejarán mentir, han ido ocurriendo muchos fenómenos, muchas tendencias. Entonces lo que pretendíamos también tratar de explicar dentro del modelo econométrico era precisamente eso, ¿no? Dar las razones por qué esta tendencia, y sobre todo un elemento importante que vamos a ver al final de la presentación, cómo ayudó la campaña de vino argentino, un esfuerzo en conjunto por todos los bodegueros, los gobiernos regionales, etcétera, etcétera, cómo aportó en esta tendencia decreciente de consumo de vino en la Argentina. Otro de los elementos que analizábamos también es la tendencia de las bebidas sin alcohol, por ejemplo, ¿sí? Cruzado, por ejemplo, con algunos elementos ya o algunos momentos más macroeconómicos, ¿no? Aquí están cada uno de los momentos de crisis que ha vivido la Argentina en los últimos años, y lo que se puede observar aquí puntualmente es el efecto espejo que esto generaba, ¿sí? Lo que en economía se conoce como efecto espejo, que generaba la crisis frente al consumo de las bebidas, en este caso sin alcohol, ¿no? Llamémosle bebidas sin alcohol, tomando en cuenta gaseosas, aguas, etcétera, etcétera. Y su relación frente a bebidas alcohólicas, la gaseosa y obviamente el vino. Para este análisis es importante mencionar que tomamos alrededor de 15 categorías de bebidas, no solamente alcohólicas, sino no alcohólicas también. Al igual que el colega que me antecedió, hicimos análisis sobre elasticidades de precio en cada una de las categorías que analizamos, un poco para ir descartando cada uno de esos fenómenos que queríamos identificar, ¿no? Y saber exactamente
qué es lo que está generando esa caída en el consumo de vino en la Argentina. Las elasticidades de precio para cada una de las gamas de vino analizadas y una variable exógena, ¿sí?, que incorporamos dentro del modelo. Normalmente se dice, o nos preguntamos, era una de las hipótesis iniciales del modelo, ¿no? ¿La temperatura afecta o no al consumo del vino? Lo que nos pudimos dar cuenta y confirmar a partir de este modelo es que sí, efectivamente. Obviamente afecta más al consumo del vino de color que al vino blanco, ¿sí?, por una serie de razones que ya de índole más cualitativo que cuantitativo, que no necesariamente nacen del modelo, sino de otras investigaciones posteriores que hicimos, pero lo que nos podemos dar claramente cuenta es que mientras mayor graduación alcohólica tenga una bebida, mayor relación inversamente proporcional en su consumo con la temperatura. ¿Ok? ¿Se entiende esto? O sea, mayor temperatura, menor consumo de esta. Wow. Perdón, ¿cómo sale? Ahí está. Un virus. Ok, entonces veíamos la elasticidad que existe, ¿no? Elasticidad, en el caso del vino podemos ver una elasticidad negativa frente al consumo de vino. O sea, esto es lo que relaciona lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? En mayor temperatura, menor consumo de vino, menor temperatura, mayor consumo de vino. La relación frente a la cerveza y las bebidas sin alcohol. Y la relación que existe frente a cada una de las categorías de vino analizada. Obviamente pega más la temperatura en el consumo de vino de baja gama y de tetra que vinos de alta gama, ¿sí?, donde precisamente la alternancia en estos segmentos con otras bebidas refrescantes existe. Y esto es las contribuciones por cada uno de los componentes analizados. Obviamente no voy a entrar en el detalle de información exclusiva para nuestros clientes, pero sí de lo que representa al vino en general, de total categoría, ¿no?, donde podemos observar cuáles son cada una de las variables que afectan al consumo del vino. Inclusive les cuento una anécdota, que dentro del proceso de desarrollo de cada uno de estos modelos econométricos, el modelo de vino en tetra o de vino en cartón no nos cerraba con los niveles de bondad de ajuste que necesitamos para cerrar el modelo, lo cual nos obligó a replantearnos el modelo y tuvimos que incorporarle otras variables. Esto nos hablaba particularmente de que esta gama o esta categoría de producto era totalmente diferente o se comportaba de una forma totalmente diferente al resto de categorías analizadas, como era vino de alta, media y baja gama, ¿no? Uno de los elementos que le fuimos incorporando al modelo, ¿sí?, como variable DAMI son variables que le vamos incorporando al modelo, no son variables netamente cuantitativos, sino que las vamos construyendo a partir de suposiciones o hipótesis que podemos hacer en función a esto. Una de estas variables es el efecto de la vida sana o de la vida light, ¿sí?, que guarda relación con, y lo pudimos comprobar en el modelo, guarda relación con el grado alcohólico que tiene una bebida. Es decir, a menor graduación alcohólica de la bebida, es más fácil que esta bebida se pueda incorporar a esa tendencia de vida sana o de vida light, ¿ok?, que guarda indirecta relación, también lo queremos explicar de esta manera, con el efecto que tiene la temperatura dentro de este fenómeno de consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Otro de los análisis que hicimos para esto es el análisis por vino por color, ¿no? No es lo mismo
el efecto que tiene, y aquí creo que lo podemos ver, el efecto que tiene en los últimos 20 años el consumo de los vinos en color que los vinos blancos. ¿Okay? Claramente se ve que la caída que ha sufrido el consumo de los vinos en la Argentina en los últimos años se debe principalmente a la caída del vino blanco más que del vino por color. Y así algunos otros análisis, sobre todo en aquellos momentos donde particularmente el vino blanco debiera intervenir con mayor venta, que es precisamente los meses de verano. ¿Okay? Sin embargo, año con año la tendencia es descendente y más pronunciada, ¿no? Otro de los análisis, bueno, algunas correlaciones frente a cervezas y todo el análisis de inversión publicitaria. Hay que entender, por acá hay que en valores absolutos hoy en día la cerveza invierte 10 veces más que el vino en tetra. Esto también da un poco idea de cómo ha ido la cerveza en los últimos años ganando terreno frente al vino en un mercado que ha sido históricamente un mercado consumidor de vino, ¿no? Y a partir de estos análisis también nos pudimos plantear algunas hipótesis estratégicas, porque lo que sirvió puntualmente este modelo econométrico es para que el Fondo Vitivinícola de Mendoza y la Corporación Vitivinícola Argentina trabajen y sigan en el desarrollo de su plan estratégico hacia 20 años, porque realmente lo que tenemos que mencionar dentro de todo este trabajo, y creo que todos somos testigos de esto, es que en nuestros países lamentablemente tenemos una visión muy a corto plazo. Sin embargo, a partir de estudios como esto y del esfuerzo que viene generando la Corporación Vitivinícola de Argentina y el Fondo Vitivinícola de Mendoza, tienen un plan estratégico a desarrollar para los próximos 20 años. Y bueno, y la gran pregunta como agencia de medios y consultores en comunicación del Fondo Vitivinícola de Mendoza, ¿no? Si la campaña de vino argentino aportó o no a la categoría y cuánto aportó. Para eso, en función a este chart que vimos anteriormente, lo que hicimos fue una simulación. ¿Qué hubiera pasado, ¿sí?, si no hubiéramos tenido campaña de vino argentino en los últimos 3 años, ¿no? Y lo que vimos es que si bien este esfuerzo mancomunado, esfuerzo conjunto de todos los actores que intervenimos en este negocio no dobló la tendencia, no generó un punto de inflexión a esta tendencia decreciente, por lo menos estabilizó la caída, ¿sí? Por lo menos estabilizó la caída de una categoría que en los últimos 20 años había venido perdiendo fuertemente frente a otra. Finalmente, para concluir, no sé cómo ande de tiempo, creo que sí, bien, ok, perfecto. ¿Qué nos brindó finalmente a la industria este modelo econométrico? En principio, y esto es parte de la dinámica de, por lo menos de este sector, ¿sí?, al haber tantos actores involucrados en la misma mesa, había muchas opiniones subjetivas, ¿no? Lo que nos permitió el modelo era precisamente romper un poco con eso y saber exactamente cuáles son las variables, ¿sí?, en las que tenemos injerencia y podemos participar y podemos a nivel de estrategias cambiar un poco la tendencia, y cuáles no, pero por lo menos las conocemos, como el caso de la temperatura. Es una variable totalmente exógena en la cual no tenemos mayor injerencia, pero por lo menos sabemos qué es lo que está sucediendo en ese sentido, ¿no? Y bueno, una de las cosas
que fue valorada mucho por el cliente en este caso es que rompimos con todas esas discusiones subjetivas de los actores de la industria. Por otro lado, y como les contaba hace unos momentos, estableció los lineamientos estratégicos del negocio y claramente el panorama competitivo de cada gama de vino. Nos pudimos dar cuenta con quién competimos en cada gama, ¿sí? Y cuáles son las características que particularmente el negocio y la industria lo conoce, pero una cosa es por la experiencia conocerlo y otra cosa es a partir de este tipo de análisis que nos aporte un conocimiento real y concreto de lo que está sucediendo en la industria y en el mercado, ¿no? Por otro lado, esto estableció claramente los elementos y las variables a las cuales la industria le tiene que poner foco, como les repito, en cada una de las gamas de vino analizadas. Y finalmente aportó los elementos claves para fortalecer el plan estratégico de la industria vitivinícola para los próximos 20 años, con lo cual, como les repito, por lo menos en toda mi vida profesional he visto muy pocos sectores e industrias que estén pensando tan a largo plazo, obviamente con un tema tan particular y tan preocupante siendo una industria clave para este país, ¿no? Por mi lado ha sido todo. Muchas gracias.